¿Cómo es ser mujer, mamá, directora de una empresa en un rubro que creo que no hay tantas mujeres? ¿Cómo lo llevas a eso? Es como que te sobreexigís todo el tiempo y a veces no te das cuenta y ese límite se empieza a borrar. Es como que constantemente lo tenés que estar marcando. ¿Qué te hizo entender eso que le pasó a tu papá? Porque a veces uno se pasa de rosca con los negocios. Si no hubieras estado en la empresa, ¿qué hubieras emprendido? Bueno, María, directora de Orlandi, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast de Converge. Es la segunda invitada, ¿no? Mujer que tenemos en este podcast, así que bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, un poco en off nos contabas que aparte de ser la directora de Orlandi sos mamá, tenés 2 hijos, 36 años, pero nos contabas un poco cómo fue formándose la empresa, cómo fue formándose Orlandi, cómo es la historia, cómo se fue gestando y cómo llegaste vos a ser directora. Quiero que nos contés un poco porque la verdad es muy interesante la historia, más que nada siendo mujer en un rubro tan machista, ¿no? Bueno, Orlandi es una empresa familiar, la fundaron mi abuelo materno y su hermano. Tiene origen en la comercialización de chatarra y algo de hierros. Éramos originalmente proveedores de Asindar. La relación, digamos, comercial con Asindar surge a partir de ser proveedores. Y con el tiempo fuimos incorporando los productos que ellos fabricaban o producían y empezamos a desarrollar todo el negocio comercial de la distribución de productos siderúrgicos. Bien, y después, bueno, vos ahí en esa época no existías, ¿sí? No existía. Después, cuando entra la segunda generación a la empresa, se dividen los negocios por rama familiar. A mis primos les queda el negocio de la venta de chatarra como proveedor, como proveedores de Asindar, y a nosotros todo lo que es la comercialización de productos de primera con Orlandi. Mi papá se hace cargo de la empresa familiar. ¿Eso dónde era? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Qué localidad? En Rosario, siempre en zona sur de Rosario. Y bueno, la empresa fue creciendo y con eso, bueno, mi papá en su momento, a partir de la relación con Asindar, llega a prestarle servicio a Asindar, a tener 700 personas trabajando en Asindar, prestando servicios. Y bueno, como son las empresas muy cambiantes, cuando ArcelorMittal compra Asindar, todos los servicios los pasan a producir o a incorporar dentro de la empresa, y nosotros nos quedamos exclusivamente con la comercialización de productos siderúrgicos, y con eso, bueno, mi papá igual desarrolló tecnologías como revestimiento de tubos. Tuvo una empresa muy importante en Brasil de revestimiento de tubos, a partir de todo el desarrollo, digamos, tecnológico que había hecho para Asindar. Y bueno, Orlandi, digamos, así como negocio, fue gerenciado cuando mi papá, ya te digo, se dedicó a otros negocios, y hace 10 años más o menos yo me incorporé a la empresa. Yo estudié licenciatura en comercialización. Te iba a preguntar eso. Sí. Antes de que ingreses a la empresa, ¿vos ya estudiabas o empezaste a estudiar porque ingresaste a la empresa? No, yo me recibí de licenciada en comercialización en la UCEL. Sí. Y empecé a trabajar con mi papá en la bodega. ¿Te dijeron que tenías que estudiar sí o sí o no? Siempre tuve un sentido de responsabilidad, porque bueno, cuando uno, digamos, hereda o sabe que va a heredar alguna, no solo alguna propiedad, sino una propiedad que es productiva o que hay que hacerla producir, siempre sentí la responsabilidad, digamos, en cuanto a tener herramientas para poder entender y eventualmente conducir una organización. O sea, siempre fui bastante consciente, más allá de que obviamente a cierta edad estaba más pensando, por ejemplo, en hockey, que es a lo que le dediqué, digamos, un montón de mi energía, y en amigas, en divertirme y en estudiar. Pero bueno, después cuando empiezo a trabajar con mi papá, porque él tiene un principio de ACB y eso, bueno, me hizo reflexionar, porque yo estaba perfilando para hacer emprendimientos propios. Fue hace Hace más o menos 10 años. 10 años.
Me hizo reflexionar, yo soy la hermana mayor de mi familia, y bueno, me hizo reflexionar que si a mi papá le pasaba algo, ninguno de nosotros sabía de qué se trataba, a lo que él se dedicaba. Y bueno, y me hizo proponerle de querer, digamos, trabajar con él, pero desde entender con qué lógica tomaba las decisiones y que me enseñara la lógica de los negocios que él había armado o había hecho crecer durante su vida laboral. Aprovecho para preguntarte, vos tenías 26, porque, Sí. ¿qué te hizo entender eso que le pasó a tu papá? Porque a veces uno se pasa de rosca con los negocios, se le va la mano y por ahí descuida un poco alrededor suyo, su familia, y descuida un poco su salud también, ¿no es cierto? ¿Entendiste que por ahí hay que ser equilibrado y no estar tan encima del trabajo, no ser tan adicto al trabajo? Mira, yo tengo una visión muy de que si algo te genera pasión, te entusiasma y te motiva, no veo que sea contraproducente mientras uno entienda a dónde está el límite, o dónde uno encuentra el límite de salud. O sea, te quiero decir que me parece que está buenísimo que haya gente pasional y muy dedicada a su trabajo. Sí, cuando ya eso implica que te afecte en tu salud de alguna manera, ahí es donde está el límite. Pero mientras tanto, me parece que es salud. Meterse en proyectos, meterse en desafíos, involucrarse, aprender, querer aportar, querer construir. O sea, es como un doble sentido, digamos, donde uno encuentra el límite, ahí es donde tiene que frenar, pero siempre que lo pueda ir haciendo de una manera saludable, me parece que la base de crecimiento de toda persona es involucrarse y apasionarse con lo que hace. María, ¿y cómo reconoces el límite ese? Y yo creo que hay que reflexionar, que hay que ir, digamos, por cada etapa que uno va transitando, ir reflexionando y haciéndose preguntas. Yo, qué sé yo, hice terapia muchos años de mi vida y me sirvió para por ir entendiendo, digamos, no sé si entendiendo y sino procesando, cada etapa, cada momento, cada sentimiento, identificar qué cosas te hacen bien, qué cosas te hacen mal, dónde está el límite. Porque es muy difícil hoy, y más a veces en países como el que vivimos nosotros, ponernos un límite, porque uno se sobreexige en situaciones, no sé, como la que pasamos, las elecciones y demás. Es como que te sobreexigís todo el tiempo y a veces no te das cuenta y ese límite se empieza a borrar. Es como que constantemente lo tenés que estar marcando. Sí. Y creo que es una tarea súper difícil para todos los empresarios. Sí, encontrar el equilibrio es difícil en todos los ámbitos de la vida. Y bueno, ese es el desafío. Uno encuentra distintos espacios que son saludables. A mí, por ejemplo, el deporte es un espacio que me parece súper importante, donde podés, por ahí, yo que hago deporte desde los 5 años, es un espacio que para mí sirve para oxigenar o resetear la cabeza a veces, y que no hay que perderlo nunca por ahí, más allá que uno, a mí particularmente ahora que ya me retiré del deporte de hockey, me sirve igual seguir yendo al gimnasio o hacer alguna actividad vinculada. Canalizar por otro lado. Y a veces si no es como que la cabeza empieza a ser medio tóxica, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, es un tema de oxigenación, no sé. Como yo siempre estuve acostumbrada a mucha exigencia física. Sí, por ahí eso, hora y media no agarrás el teléfono, no estás en una pantalla, estás en otro ámbito, desconectás. Desconectás. Ponés la cabeza a trabajar en otra cosa, que tiene más que ver con una descarga física. Claro. Qué sé yo, no estudié nada al respecto, pero a mí me sirvió eso. No, ¿cuáles son tus técnicas, viste? Porque para todos son distintas cosas. Y a veces la técnica es hasta ni ponerte límites y darle al palo y hasta que tu cuerpo te frena. Sí. O sea, a veces me ha pasado a mí también, sí. Entonces, por eso lo digo. A todos nos han pasado. A veces los hombres, yo creo que son más en mi familia son todos hombres. Yo soy una de las únicas pocas mujeres.
Y para mí los hombres son muy de hacer, de hacer, y no todos tienen la capacidad de reflexionar, hablar, como... Entonces, por ahí las mujeres tenemos un poquito más ese parate de comunicación, de reflexionar, o sea, yo, por ejemplo, puedo llevar un ritmo, o sea, el ritmo me lo marca mis posibilidades de poder llevar todo eso adelante. O sea, María, ante que nada, como dijo Sebastián, la segunda mujer que pasa por el podcast, y la verdad que es grato ver y escuchar a las mujeres que tienen siempre esta doble tema de tener la familia y también un negocio importante como el que lleva adelante. Ahora la pregunta es, vos en algún momento dijiste alguna situación familiar te llevó a reflexionar estar hoy en la empresa. Si no hubieras estado en la empresa, ¿qué hubieras emprendido? ¿O qué estabas viendo en ese momento a los 26 años cuando uno está con la cabecita ahí? ¿Qué hubieras hecho? Mira, con una de las chicas del club habíamos arrancado, ella lo siguió. Organizábamos eventos, producíamos eventos, torneos de mami hockey, torneos de tenis, traíamos gente y alojábamos, vendíamos paquetes de alojamiento y entradas, por ejemplo, para partidos, y hacíamos eventos, cumpleaños, en general arrancamos por el lado de servicios, que por ahí no requería tanta inversión inicial y era más de hacer y trabajar y de crear que otra cosa. Había arrancado por ese lado. De todas formas, siempre me gustó el ámbito, digamos, de negocio y empresario. Nunca tuve una beta artística así, ni tampoco dentro del deporte. Como que mi papá también es una persona que al ser muy pasional y estar muy involucrado en esto, en la parte dirigencial, un poco que siempre me contagié de ese disfrute por este ámbito. No es que pensaba hacer... ¿Cuál es tu rol hoy en Orlandi? ¿Qué es lo que haces exactamente como directora? En Orlandi soy directora, junto a mi hermano Juan Ignacio. Nosotros... yo soy la mayor, después está Carlitos, que está a cargo de los negocios que tenemos nosotros vinculados a explotaciones agropecuarias. Tenemos bodega y producimos ciruelas en seco y ganadería cría en un campo de San Luis. Y después mi hermano Juan Ignacio, que es el tercero, está en el directorio, estamos juntos en el directorio de Orlandi. Y mi hermano Pedro, que tiene 21, está incorporándose a Rolar de Cuyo, que es la empresa donde producimos aceite de oliva. Y mi papá está él en conducción y se hace cargo de manera directa del negocio de desarrollo de barrios cerrados. Nosotros con Juani lo que hicimos fue un poco primero incorporarnos en la empresa, entender el funcionamiento y a partir de ahí empezar a construir o a ponerle la impronta propia en función de las decisiones que creíamos que había que tomar, decisiones estratégicas, decisiones que tienen que ver con cuando uno se incorpora a una empresa familiar, tenés dos opciones: o te quedás, digamos, administrando y viendo más o menos el negocio, o intentás aportarle. Bueno, nosotros tomamos mucho el desafío de cómo puedo agrandar, hacer crecer la empresa, ponerle mi impronta y aportarle valor, básicamente. Y bueno, conformamos un equipo gerencial con el que nos sentimos cómodos trabajando. Venimos los dos de una formación del deporte en equipo, entonces confiamos en la gente con la que trabajamos y el conformado del equipo, y con eso una estructura de trabajo que nos lleva a, bueno, siempre tenemos rutinas de reuniones donde, qué sé yo, vemos la información económica y financiera una vez por mes. Después tenemos reuniones con cada gerente de área donde ellos, bueno, nos presentan los reportes de su área y a partir de ahí surgen un montón de iniciativas de mejoras o acciones de mejoras que
que a lo largo del mes vamos trabajando con cada uno de ellos. Y bueno, después cada gerente también elige su equipo y... ¿Cuántas personas son hoy? 70. 70 en total. Sí. Y aparte veo que vienen también con otras inversiones. Me comentabas algo de Vaca Muerta y después hay unas naves que ahí vimos ahí en zona sur. Contanos un poquito de eso también. Unas naves, Oroño y circunvalación. Sí, bueno, con esta premisa de hacia dónde crecer en una industria, digamos, de por ahí mucha competencia. O sea, Rosario es prácticamente un polo siderúrgico a nivel nacional por la cercanía que tenemos con Villa, o sea, el origen del acero, digamos, por la cercanía al puerto. Históricamente fue como un polo, digamos, siderúrgico, entonces hay mucha competencia en la zona. Crecer en una industria también, digamos, bastante, digamos, que no crece hace años, crecer en SHEAR, o sea, nosotros, desde que nosotros nos incorporamos a la empresa, más o menos la venta en toneladas creció entre un 40 y un 50%. Pero es mucho para nosotros, para la empresa que éramos, ese crecimiento. Pero nosotros apuntamos a un crecimiento en toneladas, en volumen de toneladas, mayor y sostenido. Entonces, si uno quiere capturar toneladas sin generar una competencia que te desgaste en el camino y que tal vez te requiera un esfuerzo muy importante para capturar poco, porque ya medio que hay un status quo de distribución de empresas en la zona. Nosotros hoy en día tenemos llegada a 300 kilómetros de la redonda de Rosario con asistencia a revendedores, que son nuestros principales clientes. Entonces, la idea fue, bueno, si tenemos que generar una inversión importante, ¿en qué parte de la Argentina está proyectado el mayor crecimiento para los próximos 10 años? Bueno, la respuesta para nosotros fue fácil porque, bueno, Neuquén, Añelo, Vaca Muerta, es de lo que se está hablando últimamente. Y bueno, empezamos a analizar hace unos años esa idea. ¿Qué están haciendo? La idea, compramos un terreno y estamos construyendo una nave en Añelo. ¿Una nave para usarla ustedes? Una nave para poner una sucursal de Orlandi en Añelo, en Neuquén. Digamos, comercializando todos los productos que hoy en día comercializamos en Rosario y alrededores, y empezando ya una vez estemos instalados allá, a incorporar también representaciones o productos que estén más vinculados a la industria de oil and gas, que en Rosario hoy en día no comercializamos y que por estar allá en la zona amerite comercializar. Por ejemplo, también prestando servicios sobre el material que por ahí en Rosario no vemos que sea necesario o que sea negocio hacer, y que tal vez en la zona sí es requerido porque hay menos oferta de esos servicios de la que hay acá. Así que bueno, hoy en día en Añelo no hay ningún distribuidor en nuestra escala de la cadena de valor grande radicado. Sí están ya en Neuquén o en Centenario o en ahí, pero son 100 kilómetros, 90. ¿Y en cuánto calculan que van a estar instalados allá? En marzo. ¿En marzo ya están instalados? En marzo ya vamos a estar instalados. Fue todo un desafío armar el equipo para ir para allá. Nuestra gerente administrativa se va a ir a instalar allá. Para nosotros encontrar la persona, digamos, a cargo de la unidad era importante. Y bueno, mandamos un equipo de gente para allá con todo lo que eso implica. Sí, no es fácil. Que no es fácil, y estamos súper entusiasmados. Entendemos que la industria de oil and gas, según las proyecciones de YPF, para dentro de 5 años va a aportar, digamos, al país como un campo más, cerca de 30.000 millones de dólares. Vemos que hay mucho movimiento en pos bueno, en la zona, o sea, en la zona es impresionante, y apostamos allá, así que... Y las naves que están haciendo acá también en zona sur, las de Oroño y circunvalación, ¿también piensan hacer una sucursal ahí o son solamente para venta y alquiler? No, estamos haciendo una nave de 3.200 metros cuadrados que es para Orlandi.
compramos máquinas para prestar servicios de corte, de chapa y de corte de perfiles y tubos. ¿Eso sería una unidad de negocio nueva de ustedes? Es un servicio que hoy en día no prestamos. Sí, Okay. que un poco con este cambio de paradigma que se da a nivel país, donde uno tiene que competir y empezar a diferenciarse o agregar cosas o valor que antes no eran necesarios para poder vender o tener negocios. Bueno, es en pos de agregar un servicio más que por ahí nuestros clientes lo necesitan y lo valoran. Y bueno, tiene que ver también con que nosotros comercializamos productos de mucho volumen y el crecimiento que tuvo la empresa en los últimos años, nos pone frente a tener que ordenar, el stock mejor y además incorporar estas marcas. Vos contabas que, a raíz de lo que le pasó a tu papá, empezaste a estudiar y a prepararte. ¿Cómo llegaste a convertirte en directora? Trabajando con esta premisa de primero aprender, entender cómo era el funcionamiento del negocio, cómo era el mercado, y empezar a pensar, un norte estratégico y aportar, ideas nuevas y cambios para lograr esos objetivos. O sea, básicamente, obviamente por ser, dueña o heredera, sucesora natural, yo creo que el camino igual es más sencillo, tal vez. ¿Pero fue paulatino o de un día para otro dijiste, ya está, ya tomo decisiones yo, ya más o menos entiendo cómo funciona esto? Fue súper paulatino porque al principio tenía una ensalada rusa en la cabeza. Cuando me recibí y empecé a trabajar, entendí que me faltaba un montón. O sea, entonces, hice un máster en la Austral que me sirvió mucho porque, estudiamos con el método del caso y eso permite ganar en experiencia es como que ganás todo lo que te da la experiencia en una prueba de laboratorio. Entonces, no sé si saben de qué se trata el método del caso, pero básicamente ves casos de empresas donde los líderes tienen que tomar decisiones y en función de herramientas uno debate posibles campos o cursos de acción para resolver esas distintas situaciones. Y es básicamente lo que me toca hacer todos los días. Entonces, fue trabajar, seguir estudiando. De hecho, después hice otro programa. Prepararse afuera y adentro, afuera del negocio y adentro, para poder llevarlo de la mejor manera, me imagino, ¿no? Sí. Para mí es tener voluntad y compromiso. Y después también a mí me educó mucho el deporte. O sea, el club para mí es súper educador, como experiencia conductiva. ¿Por qué crees eso? O sea, ¿cuáles fueron los valores o qué viste vos? ¿Qué detectaste que dijiste, estos son los pilares que por hoy me sirven para llevar adelante una empresa? Estar frente a, esto. Perdón, era la capitana del equipo, me imagino. Sí, era la capitana del equipo. Duende, particularmente en rugby, tiene una historia de muchos triunfos históricamente. El hockey, nosotros éramos un equipo media tabla, donde las inferiores siempre perdíamos. Y yo siempre me crié en el club y siempre tuve el sueño de lograr un campeonato alguna vez con el club, cosa que era muy, muy irreal en el momento en el que uno lo planteaba, por ahí hace, 10 años atrás. Y con mi camada un grupo de gente, colaboradores y demás, se generó un proceso de transformación cultural. Lo impulsamos, lo generamos y lo vivimos. O sea, que nos llevó a que, por ejemplo, este año el equipo
O sea, donde salimos campeonas del torneo Apertura, del torneo anual, local, clasificamos al Super 8 y clasificamos, nos pusimos entre los mejores 4 equipos del país a nivel hockey. Y siendo un club sin muchos recursos tampoco, porque Duendes también es un club con pocos recursos. Y tiene que ver con trabajo, con convicción, con conducción, y en el camino ir convenciendo gente, motivando, sumando gente a ese proyecto, y no siempre fue un camino ascendente. Hubo momentos que la cosa parecía que iba mejor, momentos que iba peor, y bueno, mucho trabajo con las personas para... Te emociona un poco, ¿no? Sí, no, terrible. Y ahí vos encontrás que por ahí aplicando esa filosofía, esa actitud en el trabajo, en la dirección, encontrás similitudes, ¿no? Sí. Me cuesta más tal vez llevar al trabajo en algo en lo que estamos empezando a trabajar más fuertemente, que es el sentido de pertenencia. Para mí el sentido de pertenencia es fundamental para generar motivación y compromiso en la gente que trabaja en pos de la organización. Y creo que hay mucha falta de eso en las empresas, que en los clubes se da terriblemente, inclusive en las hinchadas de fútbol. O sea, el sentido de pertenencia que genera un hincha no tiene mucha lógica desde el punto de vista de cuánto uno le aportó a eso. Pero bueno, viste trabajadores de Orlandi jubilarse, sí, y ahí viste un poco eso, ¿no? Sí, re. Es cada vez más desafiante que se genere ese vínculo de cariño respecto de la empresa en las generaciones que vienen. Por eso creo que es importante generar espacios donde la persona sienta que aporta a algo que es del conjunto y que se logra un objetivo que es de conjunto y que es de vida, más allá y sacarlo por ahí de la dinámica de voy, cumplo mi horario de trabajo, hago lo que me dicen y me voy. Ok. Ver cómo se le puede poner un poquito de alma, para mí ahí es donde se juega ese sentido de pertenencia, donde se juega ponerle, hacer eso que hace la diferencia, claro, dentro de lo que es la empresa. Yo particularmente estoy poniéndole todo eso que le dediqué durante muchos años al deporte, a la empresa. Trasladarlo a la empresa. Sí, desde que empecé a entender cómo poderlo trasladar. Es más difícil, pero es un poco mi sueño, digamos, próximamente es poder lograrlo en la empresa también. Bien, ¿vos lograste que alguien se tatúe la económica? No, todavía no lo estamos trabajando en eso. De todas maneras, ¿a quién admiras? ¿A quién admiro? No sé si a una persona. Obviamente la respuesta fácil es a mi papá. A mi papá por la capacidad de construir, digamos, que tuvo, de hacer, de armar cosas que no existían, con visión y con compromiso y con capacidad de delegar, que no es fácil y es toda una materia, ¿viste? También capacidad para dar lugar, que eso es algo raro o inusual en las empresas familiares, capacidad de dar lugar a nosotros como hijos. ¿Tu papá estudió o es puro instinto él? Es contador, estudió y administrador de empresas. Las dos cosas, capaz. Pero es puro instinto, ¿no? Puro instinto, pura capacidad de liderazgo, de convencimiento, de arrastre. Y bueno, después admiro cosas en un montón cosas puntuales en un montón de personas, pero bueno. A mí me parece extraordinario ver la capacidad de empuje que tiene la empresa, por lo que contás, por dónde va, en un momento en que en general la gente se queja, o es más fácil quedarte, como vos dijiste, esperando, decir, bueno, con esto me alcanza, y generar y mirar otros mercados. Qué lindo y qué orgullo que salgan empresas y que haya empresarios en Rosario que estén pensando con esa cabeza. La verdad que
Increíble. Excelente. Qué bueno esto de poder charlar con ustedes y que nos puedan contar todo lo que están haciendo. A mí me quedó por ahí una duda. ¿Cuántos años tiene Orlandi? ¿Desde cuándo arrancó? ¿Qué sería tu abuelo el que originó el negocio con el tema de la chatarra? Sí. Abuelo materno, me había dicho. Abuelo materno. ¿Hace cuántos años empezó él? ¿Y sabés cómo empezó él? O sea, ¿en dónde se surgió decir, bueno, voy a empezar a vender chatarra a Sindar? O sea, o así. Mira, son hace 60 años más o menos. 60 años. Y como todo, ¿viste? Prueba y error. Mi abuelo tenía un terreno donde había tenido un restaurante. Tenía un conocido que siempre hablamos con Flavio Núñez, que es dueño de Navarro, que es colega nuestro, que él, creo que el papá de él, no sé si el papá o el tío fueron los que le dieron una mano a mi abuelo y a su hermano. Mirá, te doy un par de hierros, vendelos, ponelo ahí en tu depósito, empezá con esto, que se vende, que es fácil. Y a partir de ahí arrancaron, sí. Y el negocio de la chatarra también es muy comprar a los que recolectan chatarra, hacer un volumen y negociar, digamos, con un cliente para vender. Entonces un poco todo tiene que ver con ¿En qué momento fue el crecimiento exponencial de ustedes? O sea, ¿tu papá lo llevó adelante a eso? ¿Tu abuelo lo llegó a ver? Yo creo que no sé. Yo tenía 10 años cuando murió mi abuelo y mira, mi papá y mi mamá siempre dicen que mi mamá no estudió y que mi abuelo vio en mi papá la posibilidad de continuidad de la empresa porque mi papá sí era profesional y además mi papá tenía una fundición que también es una anécdota de cómo levantó esa fundición. Se hizo cargo de una empresa que tenía deudas por todos lados, bueno. Pero siempre mi papá fue cero miedo, todo riesgo, ¿viste? Y a partir de que mi papá se incorpora a trabajar a la par de mi abuelo, y lo mismo, entiende el negocio, empieza también él a desarrollar negocios que a partir de las relaciones también de origen, o sea, él siempre fue, creo yo, muy hábil y tuvo mucha visión de negocio. Y el salto él lo da a partir de, ya esto que te digo, de las relaciones, de prestarle servicio a Sindar, de desarrollar tecnología, de desarrollar ingeniería. Eso a partir de una vinculación lo lleva a ir y a ofrecerle ese servicio a Mannesmann, que es una de las principales fundiciones de acero, fabricantes de acero de Brasil. A ver, él crece a partir de desarrollar una tecnología que la hace en San Luis porque hay un beneficio impositivo y de ahí, este producto se lo puede ofrecer a todas las acerías, digamos, de la región. Va a Brasil y se lo ofrece a Mannesmann. Al principio ese acuerdo lo cierra en un auto, dice, porque ellos estaban licitando un contrato para que le prestaran ese servicio y bueno, ya estaban como para cerrarlo con otra gente y bueno, cuando le dan la noticia de que muchas gracias por venir, claro, pero no vamos a cerrar el trato con ustedes, mi papá le pidió que lo inviten a almorzar y en el camino al almuerzo le pidió a este directivo que le dijera por qué o cuáles eran los motivos que le hubieran hecho, digamos... Ganar la licitación. No cerrar el trato, porque entendía que no había cerrado el trato con la otra parte, si no, no lo hubieran hecho viajar hasta allá. Claro. Entonces tuvo esa picardía y en el camino le resolvió los dos temas que hacían que no lo elijan a ellos y que no lo elijan a los otros, que básicamente tienen que ver con que
no le podían firmar un contrato, con lo cual mi papá tenía que hacer toda la inversión a riesgo de que esta empresa le dijera que no le contrataba más el servicio. Y como es todo riesgo. Y como consideraba que lógicamente si hacía toda la inversión y le prestaba el servicio y se ponía bajo el ala de esa empresa tan grande, no lo iban a dejar fundir, o sí, pero bueno, eligió arriesgar y mal no le fue. Y mal no le fue. Ahí hizo un salto muy importante y bueno, después vendió esa empresa y generó estas inversiones, digamos, agropecuarias que les comento. En realidad tenía otra pregunta, que era, cada vez que él viene con un negocio nuevo, ¿vos qué le decís? ¿Lo mirás como diciendo, oh, papá, otra vez, no? ¿O te frenás un poco, hacen un estudio? ¿Cómo surgen esos negocios nuevos? ¿A raíz de qué? Es inquieto el papi, por lo que veo. Por suerte sí, no me puedo quejar. Mira, depende de la etapa de mi vida. Hace un tiempo era como, bueno, algo nuevo y todavía tenemos que terminar de acomodar lo que ya está establecido. Se está estableciendo algo y ya viene con algo nuevo. Claro. Él nunca gestionó las empresas ya armadas. O sea, con esto te quiero decir de que él siempre está generando negocios nuevos, incrementales. Siempre se encargó de delegar la gestión de las empresas ya en marcha. Entonces, bueno, y en esta etapa de la vida, que ya nos vamos consolidando también nosotros como hijos, todo es más consensuado también. De la misma manera que él antes motorizaba negocios nuevos, ahora nosotros con mis hermanos somos los que traemos, digamos, a la mesa negocios nuevos. Ah, bien. A partir de desarrollos propios, crecimientos personales, crecimientos de las relaciones también, que nosotros también vamos forjando a partir del mismo crecimiento profesional. Entonces no hay un tema con eso. O sea, es recíproco, es un ida y vuelta entre usted y tu papá. En esta etapa de la vida es recíproco y yo disfruto de poder tener una idea de negocio y poder conversarlo con él y que me dé su devolución, su visión. En muchos casos es negativa, o en la mayoría. Mi hermano Carlitos, que es el del medio, que es el más inquieto de todos, siempre viene con algo, viste, muy inquieto, quiere hacer cosas, qué sé yo. Y bueno, se queja mucho de que mi papá por ahí le sale con una negativa y por ahí lo hace igual y le va bien. Pero es verdad que la preferida siempre la nena, en este caso. Y no sé, eso dicen. Habría que preguntarle. Y la mayor. Ahí lo tenía mi hermana, mirá. A ver qué dice la hermana. María, ¿cómo se empiezan a meter en el negocio del desarrollo? ¿Y a dónde apuntan y cuáles son sus objetivos? Lo que puedas contar. Sí. Mira, yo cuando empiezo a trabajar con mi papá, había comprado esta tierra y estaba ahí. Che, bueno, compré esta tierra porque vino una gente, me la ofreció, me parece que por el crecimiento de Funes puede andar bien, así. O sea, él sí tenía un concepto de que Rosario, la posibilidad de expansión que tenía era para este lado, a nivel de barrio cerrado o nivel. Bueno, porque existe la zona sur, está el río, sí. Después tenés Granero Baigorria. O sea, veía un crecimiento de Rosario para este lado. Ya había varios desarrollos en la zona y le parecía que el valor de la tierra, que comprar tierra es un buen negocio siempre que se compre bien, sobre todo en una zona donde hay proyección de crecimiento. En el medio, obviamente, todo el mundo, ¿no? Que ojo, que hay terreno inundable, que está cerca del arroyo Ludueña, que hay uno... o sea, mi papá tenía la capacidad de ver más allá. O sea, esas son cosas que se resuelven. Había un estudio de hídrica que avalaba de que esta tierra era alta, que no era inundable y que además se habían aprobado, digamos, a la misma altura proyectos en la zona. Así que... Pero estábamos arriba de la tierra esperando, porque no entendíamos nada de este negocio, básicamente. Tuvimos varias propuestas
En un momento vino una gente de Buenos Aires, estuvimos a punto de hacer la Crystal Laguna acá. Después vino otra gente y nos ofreció para hacer un predio ferial, para hacer como la Expo Agro acá, desarrollar un predio ferial. En un momento íbamos a vender la tierra, después pasaron varios años de hasta no entender bien cómo iba la cosa, no desprendernos obviamente, y bueno, hasta que entendimos cómo era el negocio y elegimos desarrollarlo con gente amiga. Bien. Ahí nos paramos sobre este desarrollo que es la Finca 1 y a partir de esa sociedad y de esta experiencia compramos la tierra para desarrollar la Finca 2. ¿La Finca 2 dónde está? La Finca 2 está, digamos, donde está el campo La Polola. Sí. Es parte del campo La Polola, en el extremo, son 60 hectáreas, en el extremo más cercano a Rosario. ¿Y ya está avanzado, ya se empezó a comercializar? Avanzado, se comercializó Sí. y estamos próximos a hacer la entrega de posesión. Nos faltan unos meses. Y ahora estamos lanzando Finca Norte, que ¿También en Funes? es en la autopista Rosario-Santa Fe, entre Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. Son más o menos la distancia que hay desde Circunvalación hasta el Rulo, porque da la autopista hasta el Rulo que sube al barrio, es prácticamente la misma que hay desde la Circunvalación hasta el Kentucky, por la autopista Rosario-Córdoba. Bueno, está súper bien ubicado, es un campo que tiene una arboleda increíble, tiene el rulo de acceso a la altura del barrio, no está colapsada esa autopista. La verdad que nos gustó mucho el campo y la zona. Así que ¿Ese es barrio cerrado también? Es barrio cerrado y es el más grande porque tiene 100 hectáreas, son 600 lotes. Así que bueno. Y te quiero preguntar, ¿cómo ves el país? ¿Cómo es año difícil o similar a los otros? ¿Ves alguna cuestión que puede llegar a mejorar, empeorar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay un cambio de paradigma que nos puso a todos frente a mirar hacia adentro de las empresas y ver, digamos, esta rentabilidad que teníamos y que ahora no es la misma, cómo la recuperamos de alguna forma y con eso hacer más eficiente la estructura. Llega un punto en el que ya uno puede meter mano sobre el gasto, pero es hasta ahí, porque ya después perdés productividad, perdés servicio. O sea, nosotros somos una empresa que intentamos diferenciarnos por servicio y ya cuando el recurso humano es el principal componente de la estructura de gastos, llega un momento en el que tenés que traccionar más sobre el margen, sobre el markup, sobre la venta de productos, trabajar sobre productos que sean más rentables, que aporten más a la facturación y que tengan una contribución marginal más grande. Intentamos nosotros también trabajar sobre la logística. Para nosotros la logística es la variable diferenciadora en nuestro negocio. Hacer más eficiente la logística, medirla, trabajar sobre el recurso humano, donde hace muchos años que nosotros tal vez priorizamos mucho la confianza y el compromiso y estamos trabajando también sobre la calidad del recurso humano, la preparación, las herramientas con las que trabaja, digamos, cuánto aporta, tecnología, estamos trabajando sobre los procesos, estamos para certificar Empresa B, como también agregándole valor o agregando algo distinto para que nos elijan. Nosotros tenemos una cartera de clientes bastante atomizada, con mucho foco en la reventa y eso, digamos, genera relaciones estables de largo plazo, relaciones comerciales, donde el servicio y el cómo se atiende al cliente hace mucho la diferencia, así que bueno, estamos trabajando mucho y fuertemente en eso. Bueno, para cerrar la última pregunta, no sé si alguien más de los chicos quiere preguntar algo más.
cómo es ser mujer, mamá y directora de una empresa en un rubro que creo que es difícil por ahí, está lleno de hombres, no hay tantas mujeres. ¿Cómo lo llevas a eso? Bien, no sé, yo me crié entre hombres. No, o sea, entiendo que venimos, digamos, de hecho, en todos los eventos del rubro, originalmente cuando me empecé a incorporar, qué sé yo, en los eventos de fin de año de nuestros proveedores, digamos, en todas las instancias de encuentro con colegas, siempre eran la mayoría hombres y por arriba de los 60 años. Y yo, bueno, ahí siempre acompañándolo a mi papá. Y ya de un par de años a la época se vienen sumando muchas mujeres, por ahí hijas, son muchas empresas familiares generalmente. El otro día en el evento de la red Asindar hicimos un grupito de chicas red y la verdad que, ya te digo, para mí, no sé, yo lo tomo como algo a favor, como algo o sea, que me distingue del resto. Siempre lo utilicé a favor y nunca me sentí que me generara un obstáculo. Pero bueno, no es mi caso del todo. Sí, dentro de lo que es Orlandi siempre intenté sumar mujeres a trabajar en la medida en la que obviamente sentía que tenían más para aportar que un hombre. O sea, que existiera la posibilidad que no fuera excluyente que fuera mujer para desarrollar una tarea. O sea, ese fue mi aporte, si se quiere, dentro de la organización. Pero yo dentro de mi carrera, la verdad que no sé, nunca lo sentí como una desventaja. Es más, muchas veces fue un diferencial. Tributo. Bueno, María, gracias por tu humildad, por estar acá con nosotros, por darnos tu tiempo. Y bueno, también agradecemos presencialmente que nos prestes el lugar, que nos sean el lugar para poder grabar el podcast. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Un gusto. Gracias. Gracias.